Madrid es una capital moderna y llena de vida, con un corazón joven y vigoroso que late al ritmo de sus conciudadanos. Una gran ciudad que es centro de todo, villa y corte donde conviven los sueños y frustraciones de millones de almas. Este es el reino del bullicio y la algarabía, con sus omnipresentes coches, sus ruidos y sus humos, un mundo con infinitas posibilidades de vida y ocio. En sus calles, indiferentes y populosas, las gentes se agolpan aquí y allá, abiertas a todo en una mezcolanza de razas y culturas, donde todo el mundo es de fuera y nadie es extranjero. Con unas fronteras que limitan con el cielo, en un horizonte de edificios enormes y apretados que enmarcan su rostro de norte a sur. Fuera de la gran urbe, los espacios se abren, y los campos arropan a los pueblos y aldeas, dando vida al paisaje. Todas estas pequeñas comunidades viven de cara a la capital, con orgullo y a veces con envidia, sin mantenerse ajenas a los cambios y a los nuevos modos de vida, pero sabiendo mantener parte de su propia personalidad, cuidando su cultura y su comunidad, amparándose en la conservación de sus tradiciones y fiestas. Regalando a vecinos y visitantes esos pequeños rincones y recoletas plazas donde el tiempo sigue transcurriendo con la cadencia de antaño, dando una oportunidad a la vida vecinal y a la familia en un entorno más cercano y natural. Estos son los dos mundos que conviven en nuestra región, uno reflejo de otro, pero siempre distintos, donde lo cosmopolita y urbano da la mano a lo rural y castizo. Desde una de esas pequeñas comunidades les hablamos nosotros. Somos fresnecenses, de Fresno de Torote, una pequeña localidad de la región a 38 kilómetros al este de la capital, a la que se llega por la comarcal 113, a medio camino de Guadalajara y a la vista de la bella Alcalá, en tierras de estepa y cereal, bañadas por el pequeño pero bravo río Torote. Este Fresno nuestro es un pueblo peculiar, pues cuenta con dos núcleos urbanos, el propio Fresno y Serracines, cuyas historias han discurrido por diferentes caminos hasta unirse en el siglo XIX. En cuanto a Fresno, no conocemos el momento exacto de su fundación como pueblo, aldea o comunidad. Lo que sí sabemos es que en la antigüedad estas fueron tierras en las que vivieron los carpetanos, pueblo de raíz celta, cuyas recias gentes vivieron al paso, con algo de ganado, cereal y un próspero comercio que se resintió al rivalizar con las potencias extranjeras que controlaron la península. Durante siglos todo estuvo bajo el dominio romano, y a la caída de estos, prosperaron en estos valles los visigodos, hasta ser conquistados por los moros allá por el siglo VIII. Es casi seguro que en ello reside la culpa del origen de Fresno, pues esta era una zona importante entre fronteras, que guardaba las espaldas de la preeminente ciudad de Toledo, puerta de Al-Ándalus. Todo el territorio que hoy ocupa la Comunidad de Madrid andaba por entonces salpicado de castillos, atalayas y aldeas, con una escasa población fronteriza que vivía con más trasiego que descanso entre las labores del campo y las idas y venidas de los ejércitos de la Cruz y la Media Luna. A la vista de esto, y de algunos escasos indicios, podemos afirmar que caserío o aldea debió de haber en origen en la misma ubicación de lo que hoy es el pueblo, y que al ser tomada la zona se repobló de nuevo siendo ya tierras cristianas. Fue Fernando III el primer rey en dejar por escrito, hacia 1219, que Fresno de Torote ya existía a finales del siglo XII o principios del XIII como aldea de Guadalajara, contando entre las posesiones del monasterio de Óvila. Tras esta primera fundación, el cambio de siglo trajo más despoblamientos y más guerras que fueron conformando el nuevo reino. Estas luchas de poder y enfrentamientos dinásticos afectaron a buena parte de estos años. En una de las batallas más citadas de esta época, la batalla del Torote, diose renombre un noble caballero de los de pluma y espada, que con derrota sonada y todo, supo ser señor y héroe por los tiempos recordado. Fue este guerrero y poeta, último entre los señores medievales y primero entre los intelectuales castellanos, un verdadero precedente del caballero humanista que traería el cambio de siglo. Concluida la guerra, recibió el buen señor tierras y beneficios
por sus apoyos y servicios, y con la paz llega el momento de poblar aldeas y cultivar campos para hacer provechosos los feudos que dar en heredad. Cuenta la leyenda que en este lugar nuestro noble caballero vio un fresno más singular que los demás, a la vera del Torote, quedando ya el nombre puesto. Fuera así o no, poco importa, porque desde entonces y hasta hoy, este fue y es el fresno de Torote del Marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza. Refundado el pueblo, trajo el señor gentes que cumpliesen con las labores del señorío, pero sin perder nunca tierra alguna de su mano, arrendando campos y vivienda a todo aquel que bajo su amparo estuvo trabajando, en un uso prácticamente feudal que se mantuvo siglo tras siglo hasta nuestros días. Don Íñigo supo también hacer méritos en lo familiar, trayendo 10 hijos al mundo. Sabemos que de su larga progenie fue a heredar estas tierras su sexto hijo, don Juan Hurtado de Mendoza y Figueroa, el primer señor de Fresno. Desde entonces y hasta nuestros días ha habido 12 herederos en este señorío, algunos más relevantes que otros. En el siglo XVI, mención especial merecen el segundo y tercero en la línea de herencia. El primero de los dos, don Juan Hurtado de Mendoza y Luján, que fue confesor de Carlos V, ha dado mucho que hablar, desde que se descubrió su tumba en un muro de la iglesia de Fresno, Nuestra Señora de la Asunción, mandada a construir por él y acabada pocos años después de su muerte. Lo curioso del caso es que se descubrió 2 veces, primero en 1958 y otra vez en 2001, siendo objeto de estudio por eruditos como Damas Alonso y Leopoldo Panelo, así como noticia de interés para la prensa. Su hijo, el tercer señor de Fresno, don Juan Hurtado de Mendoza y Condalmario, fue un poeta importante en las letras de su siglo y mecenas de la Universidad de Alcalá. Ya en el siglo XVII, otro personaje singular que tuvo algún vínculo con nuestro pueblo fue Francisco de Quevedo, el famoso escritor y poeta que al parecer tenía familiares o amigos en Fresno, y que aquí pasaba temporadas de descanso dedicado a la meditación y la literatura. En una de esas estancias escribió uno de sus famosos sueños, el del infierno. Y según algunas fuentes, tuvo un desencuentro con el párroco, al que dedicó uno de sus más irónicos sonetos, A una nariz pegada, poema muy conocido del que otros autores afirman iba dirigido a su archienemigo Luis de Góngora. Con el paso de los siglos poco cambiaron las cosas en Fresno, pues su evolución dependió siempre de la importancia que cada señor quiso dar a las tareas agropecuarias en sus posesiones. Entre el 17 y el 20, las diferentes casas señoriales se suceden. Es el tiempo de los marquesados de Valmediano, Almenara y el condado de Torrepalma. En el siglo XVIII se vivirán momentos muy críticos debido a lo enferma que es la zona, dando tasas alarmantes de mortalidad infantil y haciendo, en definitiva, muy difícil el desarrollo del pueblo. La tendencia parece cambiar a lo largo del XIX. En este siglo se construyen nuevas casas, pero el desarrollo seguirá supeditado a las decisiones señoriales. En los comienzos del siglo XX fueron muy mencionados los campos de Fresno y el Palacio del Espino, residencia construida por el marqués de Almenara años antes en las proximidades del pueblo. La razón no es otra que las reputadas cacerías de perdices a las que asistía el mismísimo Alfonso XIII y, sobre todo, las popularísimas carreras de galgos, muy celebradas en la prensa y en medios más modernos a lo largo del siglo XX. Hacía muy mal tiempo en los alrededores de Fresno de Torote, comarca madrileña donde se encuentra situado el coto federativo en el que se ha disputado la fase final de los 41 campeonatos de España de galgos en campo. Había nubes y un suelo pesado contra el cual debían luchar los ágiles canes que, pese a todo, arrancaron con fuerza tras la liebre, la cual, por la cuenta que le tenía, casi volaba. La misma cadencia hubieran tenido las cosas durante toda la centuria, de no ser por los traumáticos acontecimientos de los años 30. La guerra civil lo cambia todo. Con la resistencia que Madrid impone a los sublevados, hay carestía de alimentos, y muchas tierras se incautan para cubrir las necesidades de las tropas. En Fresno se organizó un puesto médico para enfermos y heridos de guerra, tomando el Palacio del Espino como centro de operaciones y la iglesia como hospital de campaña. En estos tiempos, Fresno conoce una figura popular apodada el Campesino, personaje muy polémico que se hizo un nombre en las batallas más conocidas de Madrid, llegando al grado de teniente coronel, que estuvo al cargo de este puesto y de la cooperativa que se creó para trabajar los huertos del pueblo, con el fin de producir alimentos para médicos y enfermos. Al terminar la contienda todo volvió a su ser. El conde de Torrepalma mantuvo la explotación y aquí siguieron algunos jornaleros, sus yeguas y sus correrías de galgos. Todo continúa igual,
pero con una clara tendencia hacia el abandono, condicionado no solo ya por las decisiones del Señor, sino por los cambios sociales y el desarrollo industrial y urbano que ofrecen nuevos modos de vida muy atrayentes. La desruralización afecta quizás en mayor medida a nuestro pueblo por sus propias particularidades. El ayuntamiento se traslada en el último cuarto de siglo y la práctica mayoría de sus habitantes también emigra, mientras Serracines, ese pequeño pueblo que hizo las veces de pedanía o agregado desde el siglo XIX, se va convirtiendo en el verdadero núcleo del municipio. En la última década acontece la muerte de don Jaime y otros familiares. Esto tiene como consecuencia el abandono progresivo de la actividad agropecuaria y el despoblamiento. Heredará el palacio y la finca, al no tener descendencia, su sobrino predilecto, el conde de Casa Valencia, que venderá parte de la propiedad a una sociedad anónima. A pesar de ello, las casas señoriales siguen teniendo presencia en estas tierras, y Fresno permanece como ejemplo singular de despoblación por razones que hunden sus raíces en el régimen señorial que lo originó. La sociedad compradora ha invertido medios para recuperar la actividad agraria, y ha rehabilitado un par de casas de la plaza, trayendo a nuevos trabajadores, aunque el abandono sigue siendo un problema. Hoy Fresno se aparece en el horizonte como un fantasma, olvidado por el paso del tiempo, pero manteniendo intacto el orgullo y la belleza de esas ruinas que vieron pasar tanta vida entre ellas. En cuanto a Serracines, hoy verdadero centro administrativo y demográfico, poco dicen las fuentes conocidas sobre su origen. Sabemos que fue una de las villas más antiguas del arciprestazgo de Guadalajara y que en un principio estuvo el pueblo edificado a menos de 2 kilómetros al otro lado del río, pero que se abandonó por una plaga de hormigas y por lo malsano que era el lugar hacia 1598. De las razones de su fundación poco se ha podido saber, pero al igual que en Fresno parece que en principio existía una pequeña granja o alquería que se poblaba cuando las guerras daban una tregua y que con el tiempo fue aspirando a ser aldea y más tarde villa ya en el siglo XV. Las fuentes aseguran que Serracines en el siglo XVI era un señorío laico perteneciente a doña Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, pero que con la caída en desgracia de este personaje, nuestra historia se vuelve muy confusa al no existir casi documentos o textos que nos describan los acontecimientos posteriores. Probablemente sus posesiones, Serracines entre ellas, pasaron a la corona, y de aquí a los duques del Infantado, pues en los siglos XVII y XVIII estas son tierras de labranza, con arrendamientos otorgados a favor del excelentísimo señor duque del Infantado. Ya en el siglo XIX, Fresno y Serracines eran un solo municipio, y como tal se describe su economía en todos los documentos. A partir de esta fecha, las tierras van pasando a nuevas manos, siendo adquiridas como venta o pagos por sus dueños actuales, terratenientes que las han trabajado hasta la actualidad. Hoy este es un municipio de algo más de 2000 habitantes, tranquilo y residencial, que se multiplica por 2 los fines de semana al ser muchas las casas y parcelas de uso vacacional. La gran mayoría de las tierras siguen en manos privadas y mantienen una actividad agropecuaria y cinegética. El término municipal de Fresno de Torote tiene 3.278 hectáreas, situadas en la zona este de la Comunidad de Madrid. Forman en su totalidad parte de la cepa 139, zona de especial protección para aves, nombrada por su tipo de ecosistema como estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares. Nuestro municipio ocupa la parte central de esta zona protegida que cuenta con 33.110 hectáreas. Estos terrenos también están declarados LIC, lugar de interés comunitario, y forman parte de la Red Natura 2000. Con esta breve ficha técnica pretendemos advertir que nos encontramos en una localidad que posee un entorno de relevante importancia para el resto de la comunidad. Estas protecciones tienen como objetivo salvaguardar los hábitats y sus especies según el grado de amenaza y el estado biológico de las mismas. A pesar de lo que pueda parecer, no es fácil hablar de un ecosistema en su conjunto, de su origen y evolución, porque son muchas las variables que debemos contemplar para entenderlo como algo vivo y en constante cambio. No obstante, intentaremos descubrirles aquellos elementos más relevantes que nos puedan dar una idea aproximada de dónde vivimos. Aunque las tierras de Fresno tuvieron en origen una vocación forestal, esto quiere decir que fueron dominio de la encina, árbol más representativo del bosque mediterráneo, hoy apenas vemos testimonialmente a esta noble especie. Esto se debe a la presión ganadera y agrícola a las que el hombre ha sometido estos terrenos durante siglos, haciendo involucionar los bosques hasta las estepas de cereal que hoy conocemos. Si salimos a pasear por nuestros campos, lo primero que observaremos es el color de estas tierras rojas y pardas, así como su relieve. Este se muestra suavemente alomado con altitudes medias que oscilan entre los 650 y 750 metros.
En la parte central, en el mismo eje que la carretera comarcal, de norte a sur, entre lomas y cerros, descubrimos un fondo de valle un tanto asimétrico, originado por la cuenca fluvial dominante, el río Torote y los pequeños barrancos y vaguadas que desembocan en él desde el este y el oeste. Si observamos un poco más detenidamente allí donde el arado no ha podido llegar, advertiremos cómo las pendientes, la orientación de las laderas o la afluencia de agua condicionan la vegetación, creando pequeños biótopos dentro del conjunto. La única cobertura arbórea está vinculada al agua, en los márgenes del río, en los barrancos y arroyadas que no han sido labrados o en las pequeñas lagunas que dejaron como herencia las extracciones de áridos en el pasado. Aquí distinguiremos por su porte y frondosidad a todos aquellos árboles más característicos del bosque de galería o fluvial, el chopo blanco y el chopo negro. El fresno, el olmo y los distintos tipos de sauces. Todos ellos, en mayor o menor medida, necesitan tener sus raíces cerca de una fuente de agua constante, ya sea superficial o subterránea. Si miramos hacia el norte y giramos al este, en aquellos montes donde el arado abandonó su labor, veremos que entre los pastos empiezan a resurgir todo un cortejo de arbustos y leñosas que un día ya lejano acompañaron el adiós de la encina en estas tierras. Las genistas y retamas, los espinos y zarzales, los tomillos y lavandas adornan las laderas del monte bajo, acompañados aquí y allá por el sufrido almendro como árbol residente a falta de otros que puedan soportar estas condiciones. Después de estos espacios ya no encontraremos más que un paisaje cambiante y estacional, sometido al capricho del hombre, pero que no por ello deja de ser importante. Pues con nuestras transformaciones y cambios somos capaces de alterar los hábitos de las especies y sus vidas. En estas tierras de muda constante contemplaremos el trabajo de los agricultores, aquellos campos que descansan en barbecho y otros ya sembrados, en las que despuntan o se mecen en el viento el cereal. Aquí un pequeño olivar y, según la época del año, un girasol, campos de beza y algunos de avena y garbanzos. Todas estas tierras de cultivo rara vez descansan más de 2 o 3 años sin que el arado pase por ellas, pero cuando ocurre dan origen a esos pastizales de hierbas, cardos y otras plantas que componen el erial o tierra en baldío, que acompañan a las siembras y el barbecho, conformando ese aspecto estepario tan característico en esta zona. Si nos paramos a pensar, eso de estepa nos recuerda a aquellos campos abiertos y verdes de las llanuras rusas, o bien a esas zonas diáfanas y baldías de clima casi desértico. En diferentes épocas del año, nuestros campos pueden parecer más o menos una u otra cosa, pero como advertimos antes, su formación no es natural, como en los casos anteriores, sino condicionado por la mano del hombre. Bien es cierto que ese parecido ha llevado a las especies de hábitats abiertos y climas secos, o de pastos y herbazales, a adaptarse a los nuevos terrenos que el hombre les ha ofrecido al amparo de la agricultura y la ganadería, haciéndolos propios con el tiempo, por su similitud y su capacidad de adaptación. Hoy muchas de esas especies son el emblema inseparable de estos campos, y por ellas son sometidos a vigilancia y protección. En nuestros paseos son numerosas las sorpresas que podemos encontrarnos si vamos con los ojos abiertos y en silencio. Los campos de cereal, el bosque de galería y el monte bajo tienen, aparte de lo más característico, todo un cortejo de flora y fauna que les acompaña. Si paseamos por la ribera del río, podemos encontrar gran variedad de especies, las que viven casi todo el tiempo dentro de su zona de influencia y todas aquellas que por necesidad de agua o sombra se acercan a él. Entre las típicas están los anades reales, el pico picapinos, las palomas torcaces, las polluelas de río, la culebra de escalera, la culebra de agua, la lavandera, el ruiseñor, el gorrión molinero o el verdecillo. Más difíciles de ver son el turón, la comadreja o el intruso bisón, el simpático erizo, el gavilán, el azor o el martín pescador. Todos ellos viven en nuestro río, junto a otros muchos. En el monte bajo suelen verse el conejo y la perdiz, la urraca y el zorro, entre otros. Y en los campos, por ser el espacio más extenso, veremos un poco de todo. Según la época del año, liebres y perdices en cualquier recodo del camino. Oiremos el canto de la codorniz, veremos trigueros y jilgueros sobre cardos y espinos,
bandos de palomas que comen en las rastrojeras, cobujadas y alondras en los terruños del barbecho, y grupos de aves frías que buscan gusanitos entre el barro de las tierras empapadas, o ese nuevo príncipe de las llanuras que es el corzo, que pasta a sus anchas entre el cereal, mirando con su curiosidad innata a los ciclistas y paseantes. Aquí, más difíciles se han de ver todas aquellas especies que están sujetas a protección, no solo por escasas, sino porque su defensa se basa en mantener la distancia con las amenazas. Todas ellas son muy recelosas y casi siempre nos divisarán antes de que nos percatemos de su presencia, pero siempre estarán para el observador cauteloso. Así son la butarda, majestuoso emblema de nuestros campos y joya de la cepa, el sisón, el alcaraván, la ortega o los aguiluchos, que aquí los hay en sus 3 variedades peninsulares. Si en nuestros paseos vamos acompañados de prismáticos, podremos divisar en los cielos todo un cortejo de aves rapaces y buitres, pues en nuestros campos viven o sobrevuelan a diario el águila imperial, que es el águila más amenazada del mundo, el águila real, el ratonero, el milano negro, el milano real, la guirilla calzada y el majestuoso buitre en su variedad negra y leonada. Son muchos los aficionados que vienen a observar este mundo maravilloso, paseando por nuestros campos o apostando sus telescopios en los bordes de los caminos o en el viejo pueblo, para deleitarse con la colonia de Cernícalo-Primilla y las grajillas del campanario. Si el paseante gusta de estas cosas, Fresno nunca le defraudará. Como hemos podido ver a lo largo de este paseo por la historia y el entorno de nuestro municipio, este tiene aspectos muy peculiares y de gran interés, pero por lo anacrónico de su situación, hace también que su visita no sea siempre fácil o posible, por las condiciones de privacidad y el estado de ruina en el que se encuentra parte del patrimonio cultural y urbano. A pesar de todo ello, podemos asegurar que merece la pena pasear por cualquiera de nuestros 2 núcleos urbanos, porque nos regalan un pequeño pedazo de la sosegada vida de antaño y esa relación que solo algunos pueblos han podido mantener con su entorno. Comenzaremos pues por mencionar que el pueblo viejo, como aquí lo llaman los niños, por sí solo merece una visita, porque nos dará una idea de la forma y manera en que se disponían los espacios rurales en los siglos pretéritos, cómo se distribuían y qué materiales se usaban para levantar las casas y edificios públicos. Fresno es un ejemplo vivo de arquitectura civil del siglo XVII y cuenta con monumentos singulares aún más antiguos. Si miramos con detalle, veremos unas viviendas concebidas para dar cabida a las necesidades de autosubsistencia de una familia. El huerto, el patio, el corral y el sobrado desván forman parte de las dependencias típicas de estas casas de carácter agrario. Apreciaremos, a pocos pasos que demos, que todo el pueblo son 2 calles y una plaza central, y que el conjunto busca la cercanía del río Torote y el pequeño arroyo Huazarán. Las apenas 2 casas habitadas, reconstruidas hace poco, no consiguen arrebatarle ese aire de fotografía antigua o de cuadro costumbrista, como si el tiempo nos hubiera regalado una imagen del pasado. No es de extrañar que sea objeto de las escuelas de pintura de la zona, por lo recurrente del tema. Su silueta se perfila perfectamente adaptada a un entorno que paradójicamente ha cambiado más que él mismo. Más allá de esta imagen, merece especial atención la iglesia de la Asunción. Edificio sobrio y elegante, de torre mudéjar, que cuenta con un pequeño pórtico de entrada. La iglesia tiene un solo cuerpo dividido en 3 calles separadas por columnas de orden compuesto. El entablamento que remata el retablo está decorado con relieves, y sus reliquias se encuentran por seguridad en custodia. A pesar de estar restaurada, hoy día no se usa para culto regularmente. En uno de sus muros, como ya se mencionó anteriormente, se encontró el pequeño féretro del 2º señor de Fresno, nieto del marqués de Santillana. Otro elemento singular que enseguida nos llamará la atención es una torre metálica del siglo XIX, que sobresale desde un patio trasero junto a la casa grande o de oficios. El cuerpo metálico se sostiene sobre un pedestal de ladrillo y en la parte superior cuenta con una caseta que servía para vigilar a los jornaleros. Tiene también una campana y un reloj que anunciaba el final de la jornada. La mencionada casa de oficios es una construcción del siglo XVII, ampliada posteriormente, claramente más grande y distinguida que las demás. Perteneció al marqués de Almenara y es un ejemplo de casa solariega de la nobleza agraria de la época, con una planta central y cuerpos adosados, con las dependencias típicas del momento. En la misma carretera comarcal tenemos que mencionar también la ermita de la Soledad,
una pequeña construcción del siglo XVI, elaborada con materiales muy similares a la iglesia de Fresno, restaurada y en buen estado. Otras construcciones singulares son la tejera, donde se piensa que se cocieron buena parte de los ladrillos usados en algunas construcciones del pueblo, y la bodega soterrada, ambas en no muy buen estado y de difícil acceso. Ya en Serracines, lo más relevante es el conjunto de viviendas de los siglos XVII al XIX que hay en torno a la plaza, y la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, edificio del siglo XVI en estilo mudéjar de ladrillo y mampostería, culminado con una espadaña renacentista. En su interior llaman la atención la techumbre de madera con toda su armadura a la vista o las tumbas de 3 vecinos singulares del pueblo, enterrados aquí junto al altar, con epitafio y decorados de bajorrelieves. Esta iglesia tiene actualmente uso de culto y está en buen estado. El entorno de Fresno ofrece variadas opciones para los amantes de la naturaleza y el deporte. Por eso no es de extrañar que la mayoría de las actividades que se realizan tengan que ver, de una u otra manera, con estas posibilidades. Dentro de la primera, ya hemos comentado que esta es una zona muy propicia para la observación, la fotografía o la pintura, así como para los aficionados del paisajismo en general. Aquí, muchos aficionados salen a nuestros campos para recoger setas, plantas y los frutos que dan nuestros montes y prados. Para aquellos que se decantan más por las actividades deportivas, aquí contamos con una red de caminos que pueden mostrarnos de una manera inmejorable los rincones más perdidos de nuestro municipio. Y qué decir tiene que con lo mismo cuentan los pueblos vecinos, estableciendo una red de kilómetros de sendas y vías pecuarias que nos proporcionarán jornadas inigualables en pleno contacto con la naturaleza. Un placer para los senderistas, corredores y amantes de la bici. Serracines cuenta también, gracias al esfuerzo de sus patrocinadores, con otras actividades más sofisticadas y modernas. Este es el caso del Airsoft, actividad que está generando una gran afición y que se viene desarrollando en unos terrenos cercanos al río Torote, cedidos por el ayuntamiento. Aquí se combinan un juego de estrategias militares con el disfrute de la naturaleza, una entretenidísima actividad entre amigos para los fines de semana. En este pueblo, de poco más de 2000 habitantes, la vida transcurre con tranquilidad y sosiego, sin las prisas y los peligros que nos suponen las grandes ciudades. Los fines de semana, la población aumenta considerablemente con todas aquellas familias que tienen aquí una segunda vivienda. Este es un vecindario donde los parques y jardines bullen de muchachos y familias que conviven en el marco que les ofrece el pueblo como una extensión natural de sus propias casas. La amable fisonomía de sus calles, anchas, despejadas y llanas, hacen de Serracines un espacio que invita a vivir la vida bajo el cielo, siempre que el tiempo lo permita. Al no tener edificios de altura, sus horizontes son profundos y despejados, dejando volar la mirada y ensanchando el alma de todo aquel que se muestre sensible a estas pequeñas cosas que a veces nos dan la vida. Nuestros vecinos disfrutan aquí de las diferentes alternativas que le ofrece el municipio: deportes, juegos, tranquilos paseos o relajantes momentos de libro y descanso. Serracines está conformado por 3 espacios urbanos: el propio núcleo del pueblo, la urbanización de Jardín de Serracines y la de Los Olmos. Es, pues, una zona residencial compuesta de chales con parcelas, las casas del centro antiguo y algunos edificios de 2 alturas. Los espacios son amplios pero manejables, para que cualquier persona pueda ir a pie en todo su perímetro. Somos una población pequeña, pero que cuenta con un buen número de servicios e infraestructuras que hacen la vida de sus ciudadanos más cómoda. Dentro de que todo es mejorable, desde aquí sabemos apreciar lo que esto supone y agradecemos el poder vivir en una comunidad como esta, con orgullo y alegría, abiertos a todo aquel que quiera conocer nuestra hospitalidad o compartir nuestra vida.
regalando a vecinos y visitantes esos pequeños rincones y recoletas plazas donde el tiempo sigue transcurriendo con la cadencia de antaño, dando una oportunidad a la vida vecinal y a la familia en un entorno más cercano y natural. Estos son los dos mundos que conviven en nuestra región, uno reflejo de otro, pero siempre distintos, donde lo cosmopolita y urbano da la mano a lo rural y castizo. Desde una de esas pequeñas comunidades les hablamos nosotros. Somos fresnecenses, de Fresno de Torote, una pequeña localidad de la región a 38 kilómetros al este de la capital, a la que se llega por la comarcal 113, a medio camino de Guadalajara, fronteras que guardaba las espaldas de la preeminente ciudad de Toledo, puerta de Al-Ándalus. Todo el territorio que hoy ocupa la Comunidad de Madrid andaba por entonces salpicado de castillos, atalayas y aldeas, con una escasa población fronteriza que vivía con más trasiego que descanso entre las labores del campo y las idas y venidas de los ejércitos de la Cruz y la Media Luna. A la vista de esto, y de algunos escasos indicios, podemos afirmar que caserío o aldea debió de haber en origen en la misma ubicación de lo que hoy es el pueblo, y que al ser tomada la zona se repobló de nuevo siendo ya tierras cristianas. Fue Fernando III el primer rey en dejar por escrito, hacia 1219, que Fresno de Torote ya existía a finales del siglo XII o principios del XIII como aldea de Guadalajara, contando entre las posesiones del monasterio de Óvila. Tras esta primera fundación, el cambio de siglo trajo más despoblamientos y más guerras que fueron conformando el nuevo reino. Estas luchas de poder y enfrentamientos dinásticos afectaron a buena parte de estos años. Madrid es una capital moderna y llena de vida, con un corazón joven y vigoroso que late al ritmo de sus conciudadanos. Una gran ciudad que es centro de todo, villa y corte donde conviven los sueños y frustraciones de millones de almas. Y a la vista de la bella Alcalá, en tierras de estepa y cereal, bañadas por el pequeño pero bravo río Torote. Este Fresno nuestro es un pueblo peculiar, pues cuenta con dos núcleos urbanos, el propio Fresno y Serracines, cuyas historias han discurrido por diferentes caminos hasta unirse en el siglo XIX. En cuanto a Fresno, no conocemos el momento exacto de su fundación como pueblo, aldea o comunidad. Lo que sí sabemos es que en la antigüedad estas fueron tierras en las que vivieron los carpetanos, pueblo de raíz celta, cuyas recias gentes vivieron al paso, con algo de ganado, cereal y un próspero comercio que se resintió al rivalizar con las potencias extranjeras que controlaron la península. Durante siglos todo estuvo bajo el dominio romano, y a la caída de estos, prosperaron en estos valles los visigodos, hasta ser conquistados por los moros allá por el siglo VIII. Es casi seguro que en ello reside la culpa del origen de Fresno, pues esta era una zona importante entre fronteras. Este es el reino del bullicio y la algarabía, con sus omnipresentes coches, sus ruidos y sus humos. Un mundo con infinitas posibilidades de vida y ocio. En sus calles, indiferentes y populosas, las gentes se agolpan aquí y allá, abiertas a todo en una mezcolanza de razas y culturas, donde todo el mundo es de fuera y nadie es extranjero. Con unas fronteras que limitan con el cielo, en un horizonte de edificios enormes y apretados que enmarcan su rostro de norte a sur. Fuera de la gran urbe, los espacios se abren, y los campos arropan a los pueblos y aldeas, dando vida al paisaje. Todas estas pequeñas comunidades viven de cara a la capital, con orgullo y a veces con envidia, sin mantenerse ajenas a los cambios y a los nuevos modos de vida, pero sabiendo mantener parte de su propia personalidad, cuidando su cultura
y su comunidad, amparándose en la conservación de sus tradiciones y fiestas.